Muchachos, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, profe, buenos Sí, días. profe, buenos días. Buenos días. Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias por confirmarme. Un aviso antes de que iniciemos las exposiciones. Está habilitada en la semana 10 la actividad que corresponde a la política exterior del gobierno actual. Entonces voy a habilitárselas hasta mañana la medianoche para que por favor lo tengan en cuenta. ¿Listo? Profe, es que Señora. como eso está habilitado para, o sea, yo vi que el domingo estaba habilitado para el mismo domingo, yo la hice de una vez. Ah, bueno, los que la hayan presentado no hay problema. Mejor aún. Porque es que como estaba habilitada solo también hasta el 26, pensé que eran las dos. Ah, no, les había dicho en la clase pasada que esa actividad la dejamos para la siguiente semana, es decir, para esta que viene, porque pues para no recargarlos con dos actividades en una misma semana. Pero bueno, no hay ningún problema. Listo, muchachos. Entonces, por favor, empecemos con el grupo 1, que le correspondió el capítulo sobre reforma rural integral. ¿A quién le correspondió el capítulo 1, reforma rural integral? Tatiana. Señora profe. ¿Tú tienes allí cómo quedaron conformados los temas? Eso quedó en el chat de la clase pasada. A ver, me va a tocar entonces pasar uno por uno porque pues increíble que no nadie me responda. Entonces, el grupo de Andrés Garzón, ¿qué capítulo le correspondió? Si no, pues voy a la grabación porque ¿cómo más hago? Andrés Garzón, ¿qué grupo te correspondió? ¿Qué tema, qué capítulo eligieron ustedes? Ya te comento, profe. Creo que éramos el grupo 5, algo en cuestión de la violencia, pero ya te confirmo bien. Es el capítulo 5, víctimas. Sí, profe, buenos días. Tenemos el capítulo 5. De las Perfecto. víctimas, sí. Michael, gracias. Michael Steven Torres. Hola, doctora, buenos días. Buenos Sí, días. a nosotros, mi grupo nos corresponde el capítulo número 2, es participación política.
Perfecto, se les toca entonces ahorita. Muy bien, gracias. El grupo de Bueno. Jessica Moreno. El grupo de Jessica Moreno está compuesto por Michael Mariño y Lisette Miranda. Profe, nos tocó el capítulo 4. Perfecto, gracias. El grupo de Andrés Felipe Amaya. Andrés Felipe Amaya, Catherine Santos. Buenos días, profe. Nos corresponde el capítulo 3. Ok, gracias. El grupo de Álvaro Osorio y Tatiana, el de Tatiana, ya me dijiste, ¿no? Tatiana, ¿cuál fue el que te tocó a ti? Capítulo 6. Entonces el grupo que le corresponde el 1 es el de Nicolás Bernal, Jonathan Ordóñez y Laura Roballo. Nicolás, buenos días. Hola, profe, muy buenos días. Bien, Nicolás, te estábamos esperando para la exposición. Sí, profe, precisamente, no te voy a mentir, a mí se me olvidó por completo. Y de hecho, ya que estabas diciéndole los grupos como el orden que van, me acabo de recordar, no tuve contacto con mis compañeros, todavía no sé quién es, y a mí la verdad se me olvidó totalmente de eso y pues, o sea, pues lastimosamente no preparé nada más que digamos, como sigo trabajando, o sea, ahorita por lo menos después de la clase ya tengo que salir de la casa para irme a trabajar, entonces no, a mí totalmente se me olvidó, profe, qué pena. Nicolás, pero te cuento que pues habíamos acordado que ustedes iniciaban, se los dije, incluso me tocó a mí conformar el grupo, porque ustedes no lo conformaron. Y No, yo, sí, yo me acuerdo que me metieron al grupo de WhatsApp incluso, pero no, sí, digamos, pero también se me olvidó. habíamos quedado en que iniciaban ustedes porque es el punto 1 del acuerdo sobre reforma rural integral y este es el segundo parcial. No entiendo, profe, porque precisamente estoy acá verificando, incluso solo ingresé al grupo, pero ni siquiera, digamos, no han puesto nada y a mí también se me olvidó, profe, no sé qué, no sé mis otros compañeros. El otro integrante es Jonathan Ordóñez y, a ver, Jonathan Andrés Ordóñez y Laura Catalina Roballo. Ellos son los otros compañeros de tu grupo. Pues mira, afortunadamente la otra clase es la última clase con las exposiciones. Entonces podrías presentarla el otro sábado. Si el otro sábado no hay exposición, pues tienes 0. Entiendo. Sí, sería la única, profe, qué pena contigo, la verdad. Sí, sí. Tatiana, en el grupo de WhatsApp están los dos estudiantes en mención, Jonathan Ordóñez y Laura Roballo. Ya te confirmo, profe. Yo estoy en este momento viendo el grupo y no sé, los con los que yo sería compañeros para la exposición, no, por lo menos no tienen como nombre de descripción, no tienen estado. ¿Cómo me Entonces, dijiste? ¿Cómo la se verdad, llama no sé. usted, profe? Ellos se llaman Jonathan Ordóñez y Laura Catalina Roballo. Jonathan Andrés Ordóñez y Laura Catalina Roballo. Tengo un Jonathan, sí, a Jonathan sí lo tengo. Ajá. Aparece como con un tomatito. Y tengo una Cate sin foto. No sé si será esa Catalina, esa persona. O ¿Catalina? una Cata con texto también. Hay 2 Catalinas. No, pero la única Catalina que me aparece en el listado es ella. No tengo, no hay más. Ella es la compañera de ingeniería. Sí, ella también está. Tiene la foto como con un muchacho. Entonces, hazme un favor para que le pases los nombres de los compañeros a Nicolás y él se pueda comunicar con ellos para efectos de la exposición en 8 días. Y si no, y Nicolás, y si ellos no te contestan o lo que sea, la haces tú solo porque pues no puedes arriesgar la nota. Sí, por supuesto, profe. Antes, muchísimas gracias.
La verdad sí se me olvidó y hasta ahorita que me metí a la clase otra vez como, "Ah, pucha, me acordé", pero pues sí, dale, muchas gracias y yo estoy pendiente y hago eso con todo. Perfecto, listo. Muy bien, Vale. entonces sigamos por favor con el grupo al que le correspondió participación política de las FARC. ¿A quién le correspondió el capítulo participación política de las FARC? ¿El 2? ¿Alguien me lo dijo ahorita? Sí, A a mí, nosotros, profe. con Michael, Daniela y el otro Ya, compañero. perfecto. Entonces, ¿a quién de ustedes les doy la función de coanfitrión para que comparta las diapositivas? Daniela las ¿Por qué no tiene. puedes dar la opción de compartir pantalla a cualquier integrante? Sí, pero Yo estoy preguntando a quién del grupo, porque pues no todos van a, no todos van a manejar las diapositivas, supongo. Yo, yo las Listo, tengo, Daniela. profe Daniela. Listo, Daniela. Entonces ya, perfecto. Ya te di la función de coanfitrión. Ahí se alcanzan a ver las diapositivas. Sí, ya estamos viendo. Sí, se ve muy bien. Bueno, buenos días. A nosotros nos correspondió el tema de la participación política. Entonces, entre el tema, pues digamos que de la participación política, en todo, digamos que el capítulo se ven, digamos que diferentes como ítems y diferentes desarrollos de esa participación. Entonces, el primero son los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general. Este nos dice que la política no se limita exclusivamente a la participación del sistema político electoral, eh, tiene unas garantías. eh, ay, a lo- Sí, Daniela. Perdón. Entonces, decimos que, bueno, en los anteriores capítulos hablan las lecturas de que era, digamos, que necesario y se mencionaba de que se debía garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades, incluyendo el de hacer oposición, sino también el de promover y facilitar los espacios que tramiten, digamos, las demandas para poder hacer todo el tema de las oposiciones y ejercer el derecho a la política. Ejercicio de la política, esas garantías son necesario, digamos que en ese escenario es con el fin de que del conflicto se deben establecer las máximas garantías posibles para el ejercicio de la política y así encauzar por los canales de la democracia la resolución de las diferencias de los conflictos de convivencia y pues reconciliación.
El sistema integral de seguridad se concibe en un marco de garantías de los derechos y libertades que busca asegurar la promoción y protección de la persona, el respeto a la vida y la libertad de pensamiento y opinión, y pues digamos que así fortalecer y profundizar la democracia. Vemos también un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. En estos tenemos cuatro sistemas. El primero es la adecuación normativa y institucional. Digamos que este nivel se crea para que se ponga en marcha un sistema de seguridad que garantice la articulación y el funcionamiento del mismo. También los mecanismos que incluirán, entre otros, el sistema de planeación de información y monitoreo y una comisión de seguimiento y evaluación. Y la otra es una revisión del marco normativo para elevar el costo de los delitos contra quienes ejercen la política. El otro sistema es la prevención temprana, y aquí encontramos el sistema, que el sistema debe tener un enfoque territorial, diferencial y de género, que el Estado debe disponer de la financiación suficiente para de un sistema de alerta temprana. Bueno, este despliegue preventivo de seguridad, hablamos de que es un concepto de control territorial integral que incluye la vinculación de los ciudadanos de los ciudadanos y las ciudadanas en las regiones para coadyuvar la protección de quienes ejercen la actividad pública y la paz. Otro sistema es la protección. En este se enmarca en que el gobierno dispondrá de los recursos necesarios a mujeres que participan en la actividad política atendiendo sus necesidades específicas. Y el otro sistema es la evaluación y el seguimiento. En ese se creará una comisión de seguimiento de protección de los avances en el desmantelamiento de las organizaciones criminales y de aquellas que amenacen el ejercicio de la política. La comisión contará con representación de partidos y movimientos políticos. También se creará y se pondrá en marcha un comité de impulso a las investigaciones por delitos contra quienes ejercen la política y aquellos que atenten especialmente contra la oposición. Aquí ya es el turno de Michael, es mi turno. Michael. De Michael, sí. Sí. Listo. Buenos días, compañeros. Bueno, entonces dentro del punto 2 del acuerdo sale el punto 2.2, que son los mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos la participación directa en los diferentes niveles y diversos temas. Entonces este punto 2.2 se caracterizó por los siguientes ítems. Entonces cada ítem está explicado pues en una diapositiva, y entonces el primero que trata este punto son las garantías para los movimientos y organizaciones sociales. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva? Listo. Entonces, lo que primero se planteó el acuerdo entre el gobierno nacional y las FARC cuando se hizo era que se tenía que garantizar los movimientos sociales. Entonces, dentro de este punto, lo que se acordó fue crear ciertas garantías y ciertos apoyos para que se garantizaran los movimientos sociales que ya existían y los que se fueran a crear con base al acuerdo. Es por esto que el gobierno nacional y las FARC en este punto acordaron ciertos ítems en que se tenían que poner de acuerdo para que se pudiera garantizar estos movimientos y sus organizaciones. Esto va conjunto con el siguiente punto. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva? Que son las garantías para la movilización y la protesta pacífica. Como conocemos, pues en nuestro país todo movimiento sindical o todo movimiento social va acompañado con ciertas manifestaciones. Entonces, lo que buscaba también dentro del acuerdo y lo que se acordó entre el gobierno nacional y las FARC era que hubiera una serie de garantías para la movilización y la protesta pacífica. En esto se acordó que se crearan mesas de concertación, que hubiera un diálogo nacional, que se hubiera el respeto de los derechos humanos durante las protestas, que se establecieran protocolos para las protestas
y se respetará pues el libre circulación, la libre expresión y todo lo que tiene que ver pues con los derechos políticos y los derechos de participación dentro de una democracia que se relacionan con la oposición. ¿Me colaboras con la siguiente? Entonces, también como el acuerdo buscaba dar una participación política y esto requiere que también tenga visibilidad para hacer conocer sus propuestas, su oposición y todo, en el acuerdo se acordó que hubiera una participación en medios y que se crearan tanto a nivel nacional como a nivel comunitario, como a nivel de instituciones y de regionales. ¿Esto para qué? Para que ellos pudieran expresar sus ideas, se pudiera hablar de la paz, para que se pudiera crear como un espacio de tolerancia y crear un espacio donde todo lo que se acordó se pudiera dar a conocer y se pudiera respetar. ¿Y me colaboras con la siguiente? Uno también de los puntos fue la garantía de la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización, especialmente por razón política y social en el marco de la civilidad. Entonces, como el acuerdo consistía en que las FARC era un grupo armado, iba a pasar a ser un grupo político y en el momento del acuerdo pues no se sabía qué denominación iban a tomar, lo que ellos buscaban era que fuera lo que fuera el estilo de política que ellos tomaran, se les garantizara pues la participación, la tolerancia, que no se les acosara, que no se les maltratara y eso se acordó dentro del acuerdo. Se estableció crear el Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia, y este era integrado pues por diferentes sectores, entre ellos gente del gobierno, gente que se desmovilizó del partido o que hoy hace parte del partido de las FARC, y a su vez de otros grupos y diferentes grupos sociales que hacen parte de esta mesa pues para que se le dé esas garantías al proceso de paz y a las personas que se reinsertaron del conflicto. ¿Me colaboras con lo siguiente? Aló. Ay, ¿qué pasó? Eh, ¿Se fueron las diapositivas? Sí. Bueno, eh, la siguiente diapositiva se relaciona con el control y veredad ciudadana. Esta trata con la participación y el control por parte de ciudadanos y ciudadanas, que son esenciales para asegurar la transparencia de la gestión pública y el buen uso de los recursos para la paz. Pues como es de conocimiento, la paz tenía ciertos países que eran veedores, tuvo cierto apoyo de ciertas organizaciones internacionales y de ciertas entidades internacionales, pues que giraron recursos. Lo que buscaba el acuerdo era que no solo quedara por administración pública, sino que también hubiera una viabilidad ciudadana y pues así tener un control de estos recursos y pues de los dineros y las actividades que se estaban pactando en el acuerdo de paz. Con esto se buscaba garantizar pues todos los movimientos y todo lo que se planteó de representación política y de garantías. Ya sigue mi compañero. ¿Quién sigue? Pues nuestro compañero Iván, pero no sé si está en línea. No, no lo veo. ¿Sabes algo de Iván, Daniela?
Hola, profe, pues estoy hablando con él, me dice que está teniendo problemas con el internet y que no lo deja conectar, entonces creo que no va a estar, entonces pues voy a proseguir con la exposición. Sí, sí, por favor, gracias. Listo, entonces digamos que también nos digamos que el tema del control de los ciudadanos y las ciudadanas por medio del control y la participación en gestiones del Estado haya una transparencia, uno en la gestión pública, en el buen uso de los recursos, en la lucha contra la corrupción y contra la penetración de las estructuras criminales en las instituciones públicas. Digamos que otro ítem era con el propósito de promover y fortalecer el control por parte de los ciudadanos y las ciudadanas de la democratización y mayor transparencia de la administración pública. El gobierno nacional, digamos que centralmente eran mecanismos de control y veeduría ciudadana que prevean contratar contra la participación efectiva de las mujeres, garantizar el apoyo al Plan Nacional de Formación de Veedores y Veedoras que promueven las comunidades, y entre estos vincular a universidades públicas a través de prácticas profesionales y de proyectos de intervención en comunidad a campañas masivas para la promoción de participación ciudadana y del control por parte de los ciudadanos y ciudadanas. En la política para fortalecer la planeación democrática y participativa, vemos que en el marco de la implementación del presente acuerdo en las regiones, el gobierno se comprometió a llevar a cabo cinco puntos relevantes, que fue revisar las funciones y conformación de los consejos territoriales de planeación, presentar asistencia técnica a las autoridades municipales y departamentales que lo requieran para la formulación participativa de distintas herramientas de planeación, hacer una revisión integral y participativa del sistema de participación en los procesos de planeación, fortalecer los diseños institucionales y de metodología con el fin de facilitar la participación ciudadana y fortalecer y promover la construcción de propuestos participativos sensibles al género y los derechos de mujeres. Digamos que pues estos planteamientos se dan como para que haya una profundización en la democracia en Colombia. Hablamos también de otras que son la promoción de la transparencia. Entre la promoción de la transparencia estamos en las medidas para la asignación de una pauta oficial y para, digamos que, una transparencia en el tema de los procesos electorales. También nos habla, pues, digamos que, de la promoción del pluralismo político, y uno es el acceso al sistema político y dos es promover la igualdad de condiciones y de competencia política. También hablamos de la promoción de la participación electoral, y en esto es, digamos que, promover campañas de información que den como tal al ciudadano completamente la información de las campañas y lo que realmente se va a hacer en el sistema político, y realizar campaña nacional de cedulación masiva. También hablamos de la promoción de cultura política, y esta, pues, digamos que nos conlleva a hacer como una transformación en la cultura existente del país con el fin de ampliar la democracia y la manera de consolidar la paz. Hablamos también de la promoción de la representación política de poblaciones y de zonas especiales afectadas en el conflicto y el abandono, y en este vemos que, digamos que el objetivo es garantizar una mayor integración de zonas especialmente afectadas por el conflicto, y que al momento de, digamos que, hacer el tema de campañas electorales o de ver el tema del sistema político, siempre se dejan a un lado las zonas más vulnerables y las zonas que han sido más golpeadas por el conflicto. Hablamos, digamos que también entre lo que se estaba hablando, se hablaba sobre una promoción de participación política y ciudadana en la mujer en el marco del presente
pues, del acuerdo, y es fortalecer la participación política en las mujeres entre, pues digamos que todo el tema de los acuerdos y todo el tema de la promoción política y todo el tema del sistema electoral. También vemos el tema de la creación de un nuevo espacio para dar acceso a medios a los partidos y movimientos políticos, y en esto es que el gobierno se compromete a habilitar un canal institucional de televisión cerrada orientada a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica para la divulgación de sus plataformas políticas en el marco del respeto por las ideas y la diferencia. Y listo, profe. Bueno, muchas gracias, Daniela. Vale. Una aclaración. La nota de la exposición va dirigida, mejor dicho, quienes se hacen acreedores a la nota de la exposición son tú y Michael. ¿Listo? Ok, sí, señor. Listo. Iván no, porque pues Iván tenía que estar aquí. Dile a él que si no quiere perder el segundo corte, entonces que se comunique. Nicolás, ¿estás ahí? Nicolás Bernal. Sí, señora. Listo. Entonces, mira, como Iván no participó, ya, ¿cuál es el apellido de Iván? Es que no tengo aquí, no puedo ver el fichero. Doc, es que tampoco lo tenemos. Yo sé que se llama Iván Mateo, pero no tengo el apellido de él. Hazme un favor, deja de compartir la pantalla, porque es que no puedo ver los otros archivos. Profe, ¿cómo hago eso? Donde dice dejar de compartir. ¿Dónde está esta función? En la parte de ver opciones, en la parte de arriba, ahí le das clic y le dices dejar de compartir. Por Dios, ahora no puedo. Es que esta vaina no. Doctora, pero haciendo una salvedad, o sea, Iván sí participó con su parte, ayudó con las diapositivas y él está en el WhatsApp escribiéndolos que no se ha podido conectar. Pero entonces ahí había que acudir a un plan B y yo se los dije. Y es que entonces enviaron que sea el mensaje de voz o ustedes lo llamaran y colocaran aquí en la bocina a la presentación. ¿Se acuerda que de eso hablamos hace 8 días? Porque el requisito obligatorio es que todos participen. Se los dije. Y que si tenía algún problema, había entonces la posibilidad de que lo llamaran al celular y él les pusiera su parte. Ahora no sé si él lo puede hacer en este momento. Pues tocaría escribirle, déjeme, ya le escribo y le digo. Estoy pendiente qué dice Iván, si no para darle paso al siguiente grupo. Mientras tenemos noticias de Iván, quiero hacerles una retroalimentación de la exposición.
A ver, yo vi muy recargadas las diapositivas con texto y la idea de una exposición es que las diapositivas van acompañadas solamente de las ideas principales de la exposición y los expositores van exponiendo, pero no es la lectura, de las diapositivas, porque entonces mejor uno deja ahí las diapositivas y lo que uno hace es leerlas y ya. Intentaron, y les valoro eso, y sobre todo Michael, de explicar un poco más, como de darle su explicación en sus propias palabras, a eso me quería, en eso me quiero centrar, porque es que la exposición cumple el objetivo de escuchar al expositor, vuelvo y repito, y lo otro es una ayuda de ideas principales. Eso por un lado. Segundo, pues bueno, ustedes se tomaron, sí, ¿no? Los 20 minutos, sí, lograron hacer un resumen como de los principales puntos acordados en este capítulo, pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno recarga las exposiciones con mucho texto, termina haciendo también un doble trabajo ahí, porque lee la diapositiva que de por sí es larga, y cuando quiere explicar, termina o repitiendo lo que dice la diapositiva, o diciendo algo, o dando algún aporte, y ahí es donde se alarga el asunto. Entonces, de ahí que las exposiciones vayan acompañadas en sus presentaciones solo de ideas centrales, nada más. Esa es mi retroalimentación frente a la exposición. ¿Qué dijo Iván, Michael? Ya lo tengo en llamada. Listo, entonces cuando le tocaría a Daniela volver a compartir la presentación. Sí. Aló. Aló, ¿me escucha, Iván? Oigo, ya estoy intentando nuevamente entrar para poder compartir la diapositiva. ¿Me escucha, Iván? Entonces, saluda a la profesora. Profe, buenos días. Buenos días, Iván. Bien, profe, sí puedo escucharte bien. Qué pena, es que tengo problemas con la conexión. Listo, entonces dale por ahí. Sí, no hay problema. Si me pueden escuchar bien, si me escuchan bien o hablo más duro. Te escuchamos muy bien, muy bien. Ok, bueno, entonces muy buenos días para todos. Muy buenos días para todos, y continuando pues con la exposición. Entonces encontramos que las veedurías distritales cumplen una función muy importante dentro del acuerdo de paz. Esto por cuanto los ciudadanos y las ciudadanas tenemos ese deber de poder colaborar y participar en las gestiones del Estado. Y pues esto con el fin de promover la transparencia en la gestión pública y el buen uso de los recursos públicos que se van a utilizar, digamos, en la implementación del acuerdo. Además de eso, digamos que las veedurías cumplen una función también social, digamos, que es esa lucha constante contra la corrupción y contra la penetración de estructuras criminales en las instituciones públicas. Y pues más entendiendo que el Tratado de Paz, como tiene pues tantos conflictos e intereses, pues digamos que se puede plantear en un caso en donde se pueda dar mucha corrupción o muchas cosas que se puedan salir de las manos. Entonces, continuando con esto, el Estado, con el fin de promover y fortalecer esa democratización en los ciudadanos, entonces, ¿aló, me escuchan? Sí, escuchamos. ¿Aló, me escuchan? Sí, se está escuchando. Siga con la exposición.
Ok, gracias, qué pena. Entonces, el Estado, con el fin de fortalecer esos mecanismos y esa participación, pues dentro del marco de la implementación del acuerdo, pues ha tratado de crear mecanismos especiales para la atención y el trámite y seguimiento de alertas de los ciudadanos, con el fin de que la alerta, digamos, o las solicitudes que se hagan por parte de la ciudadanía, digamos, tengan una colaboración por parte del Estado mucho más efectiva y mucho más armónica, pues con el fin de obviamente socializar y establecer procedimientos que de verdad contribuyan a la implementación del acuerdo. También existen unas políticas para el fortalecimiento de la planeación democrática y son varias, pero yo resalté 4 que me parecen que son demasiado importantes. Entonces, la primera es revisar las funciones y la conformación de los consejos territoriales de planeación. ¿Por qué? Porque, como nosotros sabemos, el conflicto no se vive mucho a nivel territorial y lo que se quiere es recuperar esa productividad de la tierra y entonces para eso necesitan conformar, digamos, esos grupos que sean de la comunidad, que vivan en esos territorios para poder hacer efectivo esa ejecución de los planes para que todo funcione. También la segunda es prestar la asistencia técnica a las autoridades municipales y departamentales que lo requieran para la formulación participativa de distintas herramientas de planeación. Y en esto el Estado lo que pretende es, digamos, de una manera mucho más rápida y ágil poder acceder a todos esos lugares o a todos esos rincones en donde el Estado no tiene mucha presencia, mucha participación. Otro importante que es hacer una revisión integral y participativa del sistema de participación en los procesos de planeación, porque pues como nosotros sabemos esto es un proceso y digamos que en la medida que se vaya cumpliendo el acuerdo también se tendrán que tomar decisiones con el fin de fortalecer lo que está creado, de modificarlo o si es necesario quitarlo. Y por último, otro que me pareció muy importante dentro de todos es fortalecer y promover la construcción de presupuestos participativos sensibles al género y los derechos de las mujeres. Pues porque yo pienso que la integración de la mujer dentro del acuerdo de paz es muy importante porque son un gran número de mujeres que de pronto no se tienen en cuenta y pues esto genera una efectiva, digamos, vulneración de derechos en contra pues, de la mujer. Entonces me parece que es algo importante que el Estado tiene que hacer dentro de esa solución de implementación del acuerdo. De eso también el Estado tiene que promover o digamos, auspiciar algunas políticas con el fin de mejorar el funcionamiento del acuerdo. Entonces, con ello también genera una promoción de políticas de transparencia, una reforma del régimen de organización. Entonces, con eso, digamos que se logra un constante mejoramiento del acuerdo por medio de la participación de las personas que son quienes directamente se encuentran, digamos, por decirlo así, en el frente, digamos, por decirlo de alguna manera, en el frente de lo que se ejecuta con el acuerdo. Entonces, es más o menos eso. Listo, muchas gracias, Iván. Perfecto, se escuchó muy bien. Mejor que si hubieras estado aquí. Ah, bueno, profe. Muy bien, gracias. Profe, qué pena de antemano el problema con el internet. Tranquilo, no, pues ninguno estamos exento que nos pase, no te preocupes. Me alegra mucho que hayamos podido solucionarlo. Muy bien. Gracias, entonces. Sigue, por favor, el grupo que le corresponde dejación de las armas, el punto 3 del acuerdo. Gracias, Jonathan. ¿Quién sigue con el punto 3 del acuerdo? También me lo dijeron ahorita.
Buenos días, profe. Nosotros, Andrés, Amaya y Andrea Lozano. Andrea Lozano, sí. Perfecto. Alejandra, perdón. Alejandra Lozano, Andrés Amaya y Catherine Santos. Sí, señora. Profe, yo voy a compartir las diapositivas. Sí, dame un momento, ya te hago coanfitriona. Perfecto. Ahí ya puedes compartir. ¿Ya? Ahí ya está empezando. Ya, ahora sí. Ya se ven las diapositivas. Ok. Una pregunta, ¿ahí falta una integrante del grupo o fue que ya no participó? No, profe, somos los tres hasta donde tengo entendido. Ah, pero ahí les faltó la otra integrante, entonces por favor coloquen. Sí, me faltó el nombre de la otra integrante, qué pena. Ajá. Alejandra. Uy, qué triste. Casi la corto, qué pena, ¿verdad? ¿Apellido de Alejandra? ¿Cuál es el apellido de Alejandra? Lozano, profe. Lozano. Ya. Listo. ¿Listo? Entonces, Catherine, ¿puedes poner la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Bueno, como tal a nosotros nos tocó el cese al fuego y las hostilidades bilateral y definitivo. En realidad es un capítulo bastante extenso, porque es, como dice ahí, quizás es uno de los que argumenta, de los que recapitula como los grandes aspectos a considerar dentro de este acuerdo, ¿no? Que es como la reincorporación, la participación política, la dejación de las armas, que son como, entre otros, los aspectos, uno de los aspectos más importantes. Entonces, bueno, hay que hacer claridad también que acá, pues, como tal, en este capítulo se basa como en la trazabilidad de las estrategias que se utilizan precisamente para eso. Y digamos que los puntos más importantes y fundamentales acá son la dejación de las armas y el cese de hostilidades. Y pues cada uno de esos puntos se desglosa pues en unos subpuntos o subtemas que, que están, digamos, todos interrelacionados o interconectados. Todos me escuchan, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, así las cosas. Bueno, hay que hacer claridad también en que el cese de armas y de la dejación de las armas, perdón, y el cese de hostilidades parte de unas reglas y unos lineamientos muy específicos, como lo dice la lectura en el capítulo 3, con respecto a que se han realizado estrategias técnicas y como que garanticen que el proceso se lleve de la manera más ágil y más transparente posible. Bueno, también hay que tener en cuenta que para esto hay un proceso también de monitoreo y verificación, que esto está en unas diapositivas un poco más adelante. Y no, esa. Y pues, como lo decía, es un sistema eficiente, ágil, técnico, permite como tal el desarrollo de varios principios: transparencia, unidad, agilidad y sobre todo, o como lo más importante, que es credibilidad en el proceso, que hace referencia también. ¿Señor? ¿Alguien dijo algo? No, dale. Ok. Bueno, adicional a esto, hay que tener presente que la verificación también del cese de hostilidades es un pilar fundamental porque hace referencia como tal a la ¿cómo se diría? A un alto en cuanto a las ofensivas de ambos adversarios, que en este caso serían las FARC como Fuerzas Armadas y la fuerza pública como es el Ejército Nacional en cabeza del gobierno de la República, ¿no? Adicional, también hay que considerar varios aspectos acá,
que digamos que no están como tal citados en las diapositivas porque, digamos, como dije, es un capítulo un poco extenso, pero también está como la colaboración de información por parte de las FARC como Fuerzas Armadas en este proceso de reincorporación a la vida civil y también la información como parte de desarme del concepto que se tiene o que se tenía sobre como una entidad o como un grupo terrorista, ¿sí? Que esto está a saber, como la información sobre dónde hay minas antipersona en los campos, la información sobre la reincorporación de menores de edad, la información y la comisión que también se crea sobre la verdad, que eso es un punto también muy importante, la comisión de la verdad, donde se esclarece como tal todos los delitos de lesa humanidad que, pues, digamos, han cometido durante más o menos 50 años o un poco más, poco menos. Y entonces, bueno, digamos que esto es como a grosso modo, como la parte fundamental y lo más resaltado o los aspectos generales de este capítulo. Adicional, también hay un despliegue de toda una serie de políticas e iniciativas para el reconocimiento o la transición de las FARC como grupo armado a un partido político, donde también se le hace una diferencia, o bueno, se le hace una cápite ahí en el capítulo, donde dice que se le va a asignar una parte del presupuesto designado para todos los partidos políticos en el Congreso, donde dice que se le van a dar, si no estoy mal, 5 curules dentro del Congreso, para que también, pues esto, el grupo o el movimiento tenga también reconocimiento dentro de la política y así comience a tener participación dentro de un principio fundamental constitucional que es la alternancia del poder. Entonces, pues ya esto está relacionado con el derecho a elegir, ser elegido, también con el hecho de poder representar la oposición o también incidir en el manejo del Estado de alguna u otra manera, en mayor o menor grado, dependiendo pues ya del gobierno que esté en cabeza en ese momento. ¿Sí? Entonces, bueno, también hay que hacer claridad sobre todo este proceso y la creación de un fondo que se llama Ecomún, que eso también lo citan ahí, y es como un fondo mediante el cual se va a hacer como no me quedó muy claro bien esa parte, pero tengo entendido que es como un fondo sobre el cual se va a recopilar más bien, como no solo como información, sino también los fondos destinados para hacer todo el procedimiento de guía y verificación de todo lo que he venido mencionando por parte de 3 organismos fundamentales, que es como el gobierno nacional, la participación activa de las FARC como fuerza armada insurgente y también como partido político en su transición, y también la intervención de organismos internacionales. Y digamos que hasta acá llego yo. Me continúa Alejandra con la exposición. Perfecto. Hello. Bueno, en el capítulo encontramos las definiciones específicas de lo que vamos a encontrar dentro del acuerdo ya puntualmente en el cese al fuego y hostilidad. Entonces, el cese al fuego es directamente que ni por parte de la fuerza pública ni por parte de las FARC hayan acciones ofensivas ni en ninguno de los territorios de ninguno, y empiecen a organizar directamente bajo qué reglas van a trabajar el acuerdo. La dejación de armas es puntualmente... Alejandra, perdona, es que no vemos tus diapositivas. Kate, ¿te devuelves, por favor? Ahí. Listo. Entonces, el tema de dejación de armas es un procedimiento que realizan directamente con las la Organización de las Naciones Unidas, y ellos van a recibir todo el armamento para generar la construcción y estarán destinados a la construcción de monumentos. El objetivo del cese al fuego es directamente lo que hablamos ahorita, la terminación definitiva de todas las acciones ofensivas, tanto de la fuerza pública como de las FARC, y incluyendo la afectación a la población, que no tengan ninguna acción en contra ni de la población ni del ejército.
¿listo? De las Fuerzas Armadas. El suministro de la información, tanto las FARC como el Gobierno Nacional deberán suministrar la información precisa y detallada de todas las personas que están conformando los grupos armados, de cuál es la logística que utilizan, cuáles son los procedimientos que hacen, qué presupuestos tienen, absolutamente todo, la información sobre los terrenos en donde ellos están como ejerciendo presión, ¿sí? O estaban ejerciendo presión en ese momento, y también deben enfocarse directamente en la especificación de qué tanto armamento tienen, qué tipo de armamento es y cuándo dejarían totalmente la entrega de armas. Entre el anuncio y el inicio del cese al fuego, ellos tienen que llegar a un acuerdo del día y la hora exacta en la cual van a suspender todas las actividades, tanto en contra de la población civil como hacia las Fuerzas Armadas. Toda la difusión y comunicación, con la firma del acuerdo se imparten ciertas instrucciones, tanto de la fuerza pública como de las FARC, para que ejecuten el inicio del cese al fuego en todos los frentes de acción. Los cronogramas tienen que ser específicos y tienen que indicar exactamente el día y la hora en todo, los eventos, los encuentros que van a hacer, las reuniones que realizan directamente para la negociación de los acuerdos, qué días tienen que entregar el suministro de información, la difusión de información o comunicaciones, cronogramas, todo tiene que ir bastante especificado y bajo las normas que ellos informaron en el inicio del acuerdo. El monitoreo y la verificación lo hacen directamente en la supervisión del armamento, las municiones, qué tantos explosivos tienen, comunicaciones estratégicas, coordinación, código de conductas, absolutamente todo. En la dejación de armas tiene que especificar la identificación, el registro, recolección, almacenamiento y disposición final de las armas. O sea, tiene que especificar todo acerca del armamento que tiene, quién lo tiene, dónde está ubicado. Y ya por último, pues el monitoreo y la verificación es verificar que efectivamente lo que ellos hayan informado tanto del armamento como del personal que tienen a su cargo sea verídico y cuál es el procedimiento que van a realizar para entregar las armas. Vale, pues básicamente es eso. Y ahí continuaría Katy. Buenos días. Bueno, de conformidad con el cese y la hostilidad bilateral, esto es un proceso. Dentro del proceso, el acuerdo indicaba que debía adecuarse o adaptarse unas zonas para dicho proceso. Entonces, dentro de la adaptación de estas zonas, tenía que ser relacionado con la reincorporación económica, política y social de las FARC a la vida civil, de acuerdo con sus intereses. Entonces, dentro de esta adaptación tenía que conformarse un acuerdo entre el gobierno nacional y las FARC para establecer las 20 zonas, las cuales 7 eran 7 puntos de transición de normalización y 20 veredales transitorias de normalización. Bueno, las zonas veredales transitorias de normalización son zonas en las cuales el gobierno nacional y las FARC cuentan con un monitoreo especial para tener como el control de este proceso, entonces de lo que se iba a ejecutar en dichas zonas, y puesto que cada zona que se había asignado a los pelotones o a los integrantes de las FARC eran temporales, era como acordar cuánto tiempo se iban a establecer en dichas zonas y que
tipo de procesos se iban a distribuir en la zona. Bueno, dentro de la verificación e idoneidad de los servidores públicos de manera de asegurar que poseen las competencias para llevar a cabo su función pública. Entonces, en cuanto al Ejército Nacional, que cumpliera con todos los ítems de este acuerdo frente al desempeño y proceso del cese de estas actividades y la nueva reincorporación de las FARC a la vida social, a la vida civil. Entonces, dentro del acuerdo también manifestaban que se debían garantizar el seguimiento patrimonial económico de los servidores públicos en control sobre sus ingresos y tal manera de que evitar el tema de la corrupción y que se desviaran estos recursos económicos que se habían designado para dicho proceso de reincorporación. Bueno, dentro del capítulo 3 de este acuerdo, uno de los puntos fundamentales e importantes es la reincorporación de las FARC a la vida social en lo económico, político y social. Bueno, de acuerdo a este ítem, se hablaba de que las FARC se le debería garantizar sus ideales políticos. Entonces, lo que exponía mi compañero, que dentro del Congreso iba a tener tanto porcentaje de participación de acuerdo a los derechos y normativas constitucionales, que no podrían sobrepasar el tema constitucional ni otorgársele menos derechos a los representantes de las FARC. También en cuanto a lo social y lo económico, esto hace referencia mucho a las familias de las personas que hacen parte de las FARC. Entonces, ¿cómo iba a ser el proceso de incorporar a las personas y a los integrantes de las FARC a un trabajo estable, a los niños, digamos, a los hijos de los integrantes de las FARC, cómo se les iba a garantizar sus derechos a la educación, a una familia, a un hogar? Entonces, dentro de este capítulo se abordan varios temas de cómo los recursos se iban a suministrar de acuerdo a cada punto. Entonces, cómo se iban a reubicar a estas personas y a las personas vulnerables, como eran los niños y los ancianos, dentro de una sociedad en la que no habían sido como no habían compartido tanto de esta vida civil. Entonces, eso es todo. Bueno, muchas gracias al grupo de Catherine. Algunas observaciones. La primera, las diapositivas les faltó recrearlas con imágenes. Parece que las hubieran hecho así como a la carrera. Y además, sobre todo la segunda participación de la exposición, donde nos mostraban pues como las fases de la dejación de las armas. Básicamente allí faltó explicar más. Por ejemplo, una diapositiva donde explicaran cómo era el cronograma, porque eso tiene un cronograma del día 1 al 9, del 9 al no sé qué. Entonces, como haber hecho un calendario explicando cada una de esas fases, cómo se iba cumpliendo el tema de la dejación de las armas en esos 100 y pico de días que estaba estipulado en el acuerdo. También faltó un mapa donde pudiéramos ver dónde estaban esas zonas de concentración, en qué municipios de los distintos departamentos. Es decir, aquí no hubo, en lo contrario a lo que se había dicho con el grupo anterior,
les faltó fue más diapositivas ilustrativas, porque si yo también dejo una sola diapositiva, pero hablo y hablo y hablo y no ilustro como lo que estoy diciendo con imágenes o con palabras claves, también se va perdiendo el interés. Entonces, la verdad es que la calidad de las diapositivas sí hay que mejorarlas, pero logran ustedes sí efectivamente tocar los puntos claves de ese punto 3, que es dejación de armas y cese bilateral al fuego. Entonces, no, creo que no tengo más que decir ahí al respecto. Esas son las observaciones. Muchas gracias entonces al grupo de Catherine, Andrés y Alejandra. Gracias, profe. Gracias, profe. Para Nicolás, antes de que nos vayamos, no sé si Nicolás siga ahí. Sí, profe, acá estoy, sí, señora. Bueno, Nicolás, el grupo de ustedes parte sobre una nota de 4, porque el compromiso era hoy. Entonces, no me parece justo calificarte a ti sobre 5 cuando los otros cumplieron. Las reglas de juego son para todos. Pues antes estoy dando la oportunidad de reivindicar la nota el otro sábado, porque de todos modos no es una respuesta el que se me olvidó. Cuando tú me dices que a mí se me olvidó, yo siento que esta materia es un poco importante, así me siento. Y pues ese no es un argumento, de tal manera que arrancarías con una nota sobre 4 y espero una muy buena exposición, así como a los otros grupos que hacen falta, que sean unas muy buenas exposiciones, porque realmente este es un tema que nos interesa a todos y porque esta es una materia tan importante como cualquiera de las otras que ustedes estén cursando. Entonces quiero hacer esa aclaración. Y si no aparecen los integrantes del grupo, Nicolás, pues ellos tendrán 0 y tú serás el que obtiene la nota para el segundo corte y ahí no nos enredamos la vida porque pues esta es una obligación que tienen como estudiantes, este es un semestre que les cuesta y pues si la gente no valora eso ni siquiera saliendo del bolsillo de ellos, el pago de la matrícula, pues realmente le deja a uno mucho que pensar. Pero sí tiene uno que ponerse serio porque pues todo en la vida tiene unos límites. ¿Qué les iba a decir? No olviden por favor la actividad de la semana 10, la habilitaré hasta mañana a la medianoche y creo que eso es todo por ahora, muchachos. Un abrazo. Que descansen, que tengan un buen fin de semana y nos vemos en 8 días. Listo, profe, gracias. Vale, que estés muy bien, profe. Gracias, profe. Vale, profe, que estés bien. Dale, profe, muchas gracias, buen día. Chao.